Bienvenidos a mi canal, donde desmenuzamos las últimas novedades y analizamos todo lo que está pasando en el mundo de las celebridades. Y hoy tenemos un tema que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Prepárense porque la noticia que vamos a comentar hoy es una de esas que te obligan a sentarte y decir ¿qué? El título ya lo dice todo, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Sí, amigos, parece que el destino, o la vida, o vaya usted a saber, nos ha regalado otro bombazo de proporciones épicas en el mundo de las estrellas turcas. Y créanme, este no es un rumor cualquiera. Es algo grande, algo gordo, algo que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Aquí encontrarán análisis, opiniones, y todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Bien, ahora sí, pongámonos serios. ¿De qué se trata todo este revuelo? Burak Özçivit, el guapísimo actor turco que nos robó el corazón en Kara Sevda, y Neslihan Atagül, la talentosísima protagonista de la misma novela, han protagonizado algo que nadie esperaba. Y no me refiero a un nuevo proyecto en conjunto, lamentablemente. Hablamos de algo mucho más personal, algo que involucra sus vidas privadas, y algo que honestamente ha sacudido el mundo del espectáculo turco. La información, como suele suceder en estos casos, comenzó a filtrarse a través de redes sociales, principalmente a través de cuentas de fanáticos y medios de comunicación turcos especializados en farándula. Primero pequeñas pistas, rumores que volaban de un lado a otro, conversaciones en foros, hasta que ¡boom!, la noticia estalló con toda su fuerza. ¿Y cuál es esa impactante noticia? Pues, el posible divorcio de Burak y Neslihan. Sí, lo han escuchado bien. Después de años de matrimonio, de una historia de amor que parecía sacada de una novela turca, de una relación que parecía perfecta, de fotos idílicas en redes sociales, parece que la magia se ha roto. O al menos eso es lo que los rumores apuntan. Y la palabra rumores es clave aquí, no lo olviden. Por supuesto, y como siempre, hay que ser cautos. La información inicial, como les digo, provino de fuentes no oficiales, y en estos casos, es crucial tomarse las cosas con pinzas. Sin embargo, la insistencia, la coherencia de las filtraciones y, sobre todo, la ausencia de desmentidos oficiales por parte de los actores o sus representantes, han hecho que el rumor tome cada vez más fuerza. El silencio a veces es más elocuente que cualquier palabra. Analicemos la situación con más detalle. ¿Qué es lo que se dice exactamente? Según las fuentes, la pareja estaría atravesando una crisis muy fuerte con problemas que parecen haber ido creciendo con el tiempo. Se habla de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación, de incluso infidelidades. Algunos medios turcos incluso se aventuraron a dar detalles de las supuestas causas. Hablan de horarios incompatibles, de la presión de la fama, de discusiones constantes, y por supuesto, de la siempre presente tercera persona. Centrémonos un poco en estos detalles. ¿Qué significa horarios incompatibles? Bueno, ambos son actores muy ocupados, con agendas apretadas. Burak ha estado trabajando en diferentes proyectos, tanto en cine como en televisión, y Neslihan también ha tenido una agenda activa. Imaginen el estrés de rodar largas horas, viajar, lidiar con la fama. A veces la falta de tiempo para compartir, para conectar, para simplemente estar juntos, puede ser un factor determinante en el desgaste de una relación. La presión de la fama es otro elemento a considerar. Ser una celebridad en Turquía implica mucha exposición mediática, mucha presión social, y mucha especulación sobre tu vida personal. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada, cada foto es diseccionada. Esto puede generar mucha ansiedad, mucho estrés, y puede afectar la estabilidad emocional de una pareja. Y las discusiones constantes. ¿Quién no ha tenido discusiones en una relación? Es algo normal, pero cuando las discusiones se vuelven frecuentes, cuando no se encuentran soluciones, cuando la comunicación se rompe, pueden ser el preludio de un final doloroso. Pero como les dije y lo repito, todo esto son rumores. No tenemos pruebas concretas de nada. No podemos afirmar, bajo ninguna circunstancia, que esto sea completamente cierto.
Lo importante es analizar toda la información disponible con cautela y mantener una actitud crítica. La magnitud del rumor, la resonancia que está teniendo en Turquía, y el silencio de los protagonistas nos invitan a reflexionar. ¿Será verdad? ¿Estarán realmente a punto de separarse? ¿Estamos presenciando el final de una historia de amor de cuento de hadas? Personalmente debo confesar que me sorprende muchísimo. Burak y Neslihan siempre han sido una pareja muy reservada, que ha mantenido su vida privada alejada de los focos. Siempre se han mostrado muy enamorados, muy unidos. Sus apariciones públicas, sus declaraciones, todo indicaba que eran una pareja sólida, feliz. Sus fotos en redes sociales, llenas de amor y complicidad, parecían confirmar esta imagen. Por eso esta noticia cae como un jarro de agua fría, y nos demuestra que en el mundo de las celebridades, nada es lo que parece. O al menos que incluso las relaciones más sólidas pueden ser puestas a prueba. En el mundo de la farándula, estas sorpresas, por desgracia, no son tan inusuales. A veces la presión, los celos, la distancia, acaban por desgastar las relaciones. Y por más idílica que parezca una pareja, la vida privada siempre es un misterio. Detrás de las cámaras, detrás de los flashes, hay personas con sus problemas, sus miedos, sus inseguridades. Ahora, ¿qué implicaciones tendría un posible divorcio para Burak y Neslihan? Por un lado, obviamente el impacto emocional. Es un momento difícil, doloroso, que seguramente necesitará tiempo para sanar. Imaginen el dolor, la tristeza, la decepción. Es un proceso de duelo que requiere apoyo, comprensión y tiempo para superarlo. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas, con una legión de fans en todo el mundo. El impacto mediático sería brutal. Los paparazzi acecharían cada uno de sus pasos, las portadas de las revistas se llenarían de especulaciones, y las redes sociales explotarían de comentarios. En cuanto a sus carreras profesionales, la situación también podría tener consecuencias. Un divorcio siempre genera controversia, y aunque no lo quieran, afectará su imagen pública. Dependiendo de las circunstancias, podría haber críticas, juicios y especulaciones sobre las razones de la separación. Sin embargo, tanto Burak como Neslihan son actores muy talentosos, con una sólida trayectoria, y estoy seguro de que sabrán afrontar la situación con profesionalidad. Tienen el talento y la experiencia para seguir triunfando, a pesar de cualquier adversidad. Ahora hablemos un poco de los rumores sobre la posible tercera persona. En el mundo del espectáculo turco esto es pan de cada día. Siempre hay especulaciones, siempre hay nombres que se mencionan. En este caso, no han faltado los rumores sobre posibles infidelidades por parte de ambos. Pero como ya he dicho, todo es especulación. Y lo que es más importante, esto es una cuestión personal que solo concierne a Burak y Neslihan. No es nuestro trabajo juzgar, sino informarnos y analizar la situación desde una perspectiva imparcial. La infidelidad es un tema delicado, y las acusaciones sin fundamento pueden ser muy perjudiciales. Es importante no dejarnos llevar por el morbo y respetar la privacidad de las personas involucradas. Si existió una tercera persona, o varias, es algo que solo ellos saben. Es importante que tengamos en cuenta también que en estos casos, la desinformación es muy común. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores, las noticias falsas y las especulaciones sin fundamento. Por eso es fundamental que nos mantengamos informados a través de fuentes confiables y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. ¿Cómo podemos diferenciar entre información confiable y rumores infundados? Busquen fuentes de información reconocidas, medios de comunicación con reputación y expertos en el tema. Verifiquen la información antes de creerla. No se dejen llevar por titulares llamativos y sensacionalistas. La cautela es clave. Y por supuesto, no podemos olvidar a los fans. Los seguidores de Burak y Neslihan, que los han apoyado durante años, que han celebrado sus éxitos, que se han emocionado con su historia de amor, estarán sufriendo mucho con esta noticia. Es importante mostrar respeto por ellos, por sus sentimientos, y evitar cualquier tipo de comentario malintencionado. Ellos son la base del éxito de estos actores y merecen nuestro respeto. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué pasará? ¿Se confirmará el divorcio? ¿Habrá reconciliación? ¿Se trata simplemente de una crisis pasajera? La verdad es que en este momento, nadie lo sabe.
Solo el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que, sea cual sea el desenlace, la noticia ha sacudido el mundo del espectáculo turco. ¿Qué podría pasar? Hay varias posibilidades. Podrían anunciar el divorcio y entonces se abriría una nueva etapa en sus vidas. Podrían negarlo rotundamente y el rumor se desvanecería. Podrían tomarse un tiempo, reflexionar y tratar de salvar la relación. O incluso podrían sorprendernos a todos con una reconciliación inesperada. El futuro es incierto, y solo el tiempo revelará la verdad. Mi consejo es que por ahora nos mantengamos informados pero con cautela. Esperemos a que haya información oficial, que sean los propios protagonistas quienes se pronuncien. Y sobre todo mostremos respeto por su privacidad y por su dolor. No se dejen llevar por el sensacionalismo y eviten hacer juicios apresurados. En resumen, hemos desmenuzado los últimos rumores sobre la posible separación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos analizado las fuentes de información, las posibles causas, las implicaciones, y hemos reflexionado sobre la importancia de mantenernos informados, pero con cautela, en un mundo donde las noticias falsas y el sensacionalismo están a la orden del día. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que es cierto? ¿Qué esperan del futuro de Burak y Neslihan? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas. Recuerden mantener el respeto en sus comentarios y evitar cualquier tipo de ataque o insulto. Y por supuesto, como siempre, no olviden darle un buen me gusta al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los amantes de las novelas turcas y de las noticias de farándula. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí encontrarán mucho más contenido sobre sus celebridades favoritas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.